Bueno, creo que vamos a dar comienzo. Esperamos a que se una la gente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer inmenso y un honor estar hoy aquí haciendo esta labor de intermediar entre las opiniones de tres expertos tan destacados como Raquel, Pablo y Carlos en esta mesa que seguramente os habrá llamado mucho la atención porque habla de un tema que está en todas partes, quizás una forma que a veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando y aquí estamos un poco para aclarar términos. La mesa se llama La desinformación, un desafío también para los derechos humanos, y en ellos voy a pasar directamente a presentar porque tenemos ya poco tiempo para esta mesa y para este debate que creo que va a ser muy interesante. Voy a dar paso a la primera de las intervenciones que vamos a tener hoy. Quiero presentar a Carlos Fernández Barbudo, que está aquí a mi lado. Es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y anteriormente ha impartido clases de Filosofía Política en la Universidad Autónoma, también aquí en Madrid. Es también asesor político en instituciones nacionales e internacionales y ha participado en proyectos de investigación que veréis que el título os va a resonar mucho durante esta charla, que es Posverdad a debate, reconstrucción social tras la pandemia, por la Universidad de Granada. También ha sido parte del desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, impulsadas por el Gobierno de España. Y bueno, creo que vamos a hablar un poquito de plataformas, de temas como la posverdad. Bueno, te lo dejo ya para que comiences el micrófono. Estupendo, muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que cuando precisamente hablamos de una cuestión tan importante y tan delicada como es la desinformación, lo primero hay que decir que esto no es en un sentido estricto algo nuevo, aunque es un tema que ha salido recientemente y de que se habla con cierta frecuencia, especialmente por la influencia de lo que son la agenda mediática estadounidense con la cuestión de la posverdad, la relación de la verdad con la política o en general con el poder. Es un tema clásico en el ámbito de la filosofía política y que ha sido una pregunta sobre cómo abordarla que ha estado presente en cualquier tipo de reflexión filosófica o práctica acerca de lo que es la política. Sin embargo, yo creo que sí que hay cuestiones que son específicas de la situación actual, que es en la que yo me quiero ahora centrar, porque creo que cuando pensamos a la hora de cómo debemos informar acerca de los derechos humanos, y con esto voy a entroncar con lo que se ha planteado anteriormente en este curso, creo que hay como ciertas pinceladas que definen muy bien la situación particularmente que vivimos ahora y que son muy relevantes para entender cómo abordar precisamente este fenómeno. ¿Y a qué me voy a referir fundamentalmente? Bueno, pues a lo que es el proceso de digitalización del espacio público. No podemos entender a lo que nos estamos refiriendo actualmente como desinformación o posverdad sin entender que ha habido una transformación estructural del espacio público. Y aquí hago mío también un concepto habermasiano que yo creo que si vemos una de esas obras que son fundamentales para entender también lo que es la transformación del mundo sociopolítico contemporáneo, podemos encontrar referencias para entender también qué es lo que está pasando en la actual transformación digital de este espacio público. Yo creo que para eso, en primer momento, tenemos que entender que cuando se empezó a digitalizar lo que es la conversación pública, por utilizar un término que se utiliza mucho, lo primero que nos vendría a la cabeza, aquellas personas que ya te pintamos un poco de canas, es que en los inicios, cuando pensábamos que eso podía desarrollarse con toda su plenitud, lo que pensábamos era una transformación radical de la democracia. Pensábamos que esa capacidad, utilizando las palabras de Manuel Castel, de comunicar de muchos a muchos, una autocomunicación de masas, lo que permitiría precisamente es una ampliación del público y de su capacidad para participar políticamente en la vida pública, y que esto tendría precisamente como consecuencia una mayor democratización. Como una de las principales razones para ello es que tendríamos una reducción o una facilitación del acceso a la palabra pública. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esta
facilidad para acceder al espacio público, más que una pluralidad de voces, lo que nos estamos encontrando es que se produce una especie de cacofonía. Es decir, no encontramos una mayor pluralidad, sino que encontramos muchas veces muchos más ecos. La misma repetida muchas veces. Y entonces, acerca de cómo se producen esos ecos, tenemos que pensar qué es lo que está posibilitando que se produzcan estos ecos en vez de esta mayor pluralización de las palabras. Y yo creo que ahí es muy interesante entender que ese Internet que nosotros recordamos de los inicios de los 90 poco tiene que ver con el Internet que estamos viendo actualmente. Y no porque haya habido una transformación de lo que es la parte más tecnológica del asunto. Es decir, a nivel técnico, Internet sigue siendo como algo muy parecido a lo que existe en sus inicios y lo que existe actualmente. Sin embargo, lo que ha habido una gran transformación, y por eso utilizaba el término de Habermas, es en lo que viene siendo la parte social. Es decir, lo que hacemos con esa tecnología. Y ahí lo que ha habido es una transformación muy clara en cuanto en qué consiste su motor económico. Ya nos encontramos que ese Internet de los 90 es radicalmente distinto de nuestro Internet actualmente, porque lo que se ha producido es un cambio en las dinámicas socioeconómicas de cómo se genera la discusión pública. Y para entender esto tenemos que entender que ha aparecido un nuevo tipo de actor que no existía anteriormente y que anteriormente el subsecretario lo llamó como redes sociales, pero yo creo que eso es un término que es poco, que se queda corto y que preferimos otros autores hablar de plataformas digitales, porque el concepto de plataformas digitales es más amplio y nos permite entender que no solamente estamos hablando de los mediadores de lo que se conocen como redes sociales, sino que hay una serie de intermediadores que van más allá de lo que se suelen conocer como redes sociales y que afectan precisamente a cómo se vehicula, cómo se organiza la discusión pública. Google no es una red social, pero su papel como plataforma digital a la hora de organizar la discusión pública es fundamental. WhatsApp, podríamos pensar si es una red social o no. Hoy en día tenemos que pensar también precisamente cómo van a operar en este sentido lo que son las inteligencias artificiales, es decir, ChatGPT está transformando también cómo se accede precisamente a la información pública y por lo tanto está siendo poco a poco, se le puede considerar poco a poco como una nueva plataforma digital en el sentido que le estoy dando de instituciones cuya función social es la intermediación de la palabra pública, de lo que es básicamente la información que está disponible y la distinción entre emisor y autor. Aquí lo que nos vamos a encontrar precisamente desde mi punto de vista es que lo que se ha transformado estructuralmente son los criterios de jerarquización y de acceso a la información. Yo creo que esto no se puede entender sin un concepto fundamental que es el de capitalismo de la vigilancia. Del capitalismo de vigilancia es un concepto que lo que nos viene es a identificar cómo se ha producido esta transformación del motor socioeconómico de las plataformas digitales. Pensad que ese Internet al que me estaba refiriendo como ideal de los 90 comparado con el de ahora, tiene como elemento diferenciador que no existía este capitalismo de vigilancia. Este capitalismo de vigilancia en lo que consiste es en una nueva forma de generar plusvalía a través de la observación del comportamiento humano. ¿Por qué? Si nos paramos a pensarlo, una de las consecuencias que ha tenido precisamente Internet es la introducción de artefactos digitales en todos los ámbitos de la interacción social que podamos imaginar. Esa introducción de artefactos digitales en la interacción social tiene como consecuencia que somos capaces de capturar, observar y transformar lo que ocurre en el mundo social. Es decir, ahora tenemos una capacidad de cuantificar lo que existe socialmente que no ha existido anteriormente en la historia de la humanidad. Y esta capacidad de cuantificar lo que ocurre socialmente genera un nuevo mecanismo de aumento de la información disponible. Esta necesidad de observar lo que ocurre es lo que algunos autores han llamado capitalismo de la vigilancia, porque lo que inaugura son nuevas formas de vigilar, observar lo que ocurre. Y esas nuevas formas de observar, de vigilar, tienen como consecuencia que se generan también nuevos tipos de intermediadores y de mercados sobre la información pública. Las actuales leyes de protección de datos tienen origen precisamente en los totalitarismos del siglo XX, como respuesta a la capacidad de observar a la población con fines ilícitos, o ilegítimos que consideramos hoy.
se empiezan a desarrollar precisamente las leyes de protección de datos como una forma de decir tenemos que proteger a la gente de la capacidad de cuantificar la información que tenemos con ellos. Y en realidad la ley lo que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos es un intento de actualizar ese mismo espíritu a las condiciones actuales, porque lo que se ha inaugurado es un nuevo tipo de motor económico para generar una observación sobre el comportamiento humano. Esta observación sobre el comportamiento humano ha tenido como quizás consecuencia inesperada que tenemos la capacidad de personalizar los contenidos que tenemos disponibles en la vida pública. Si pensamos una forma de acceder a la información que actualmente es casi ilimitada, el principal problema con el que nos vamos a encontrar es cómo ordenar esa información. Y lo que resultó como un motor económico muy exitoso fue la idea de personalizar los contenidos disponibles para cada usuario, de tal manera que los buscadores de Internet, estoy pensando en Google, por ejemplo, desarrollan con mucho éxito una estrategia de acertar lo que cada usuario necesita o está buscando. Eso inauguró precisamente un tipo de forma de organizar la información pública en el entorno digital que también se expandió a otros tipos de plataformas digitales. Y en este tipo de personalización lo que nos encontramos es que se produce esta transformación estructural del espacio público. Y entonces pasamos de tener un sistema en el que había algunos intermediarios, pero que tenían una capacidad de influir muy fuerte, estoy pensando en los medios de comunicación de masas, a muy pocas plataformas digitales que tienen una grandísima capacidad y además global de controlar cómo se distribuye la información. Si pensamos en los medios de comunicación de masas, lo que teníamos anteriormente eran audiencias, públicos muy amplios y muy estables. Lo que nos encontramos hoy en día en las plataformas digitales son públicos que podríamos caracterizar como efímeros y que se organizan en función de cada acontecimiento. Si pensáis cómo funciona hoy en día Twitter, por llevarlo a algún ejemplo concreto, lo que ahí nos aparece no siempre es necesariamente lo mismo. Ni siquiera está dominado por los mismos autores o emisores de mensaje. Va evolucionando en función de acontecimientos y de redes de afinidades selectivas, podríamos llamarlo así. Esto tiene como consecuencia que el público que interactúa es cambiante. Yo no digo que esto sea necesariamente malo, pero digo que es una característica fundamental para distinguir lo que eran los medios de comunicación de masas a esta nueva digitalización personalificada. Después tenemos que hay un elemento que yo creo que para mí es el fundamental, que es que los medios de comunicación de masas tenían un criterio editorial, jerárquico y sobre todo, y antes que nada, político. Y esto es algo muy bueno. Alguien va a un kiosco y compra El País y no el ABC porque sabe que esa cabecera tiene una forma de jerarquizar la información que es la que elige. Y si no quiere ver esa, pues compraría otra. Sin embargo, cuando entramos hoy en día en las plataformas digitales, ese criterio, entre comillas, desaparece. O mejor dicho, para ser más preciso, se despolitiza. Porque todos entramos a la misma plataforma digital, pero no sabemos claramente cuáles son los criterios que ordenan y jerarquizan allí la información disponible. Y a veces se nos presenta como si fuesen neutrales, cuando en realidad, y que por suerte esto lo sabemos cada vez más, son estructuras que tienen unos intereses políticos cada vez más claros. Y el último elemento que me parece importante destacar de esta transformación es que los medios de comunicación de masas, y esto salió en la primera intervención, permiten algo que es muy importante, que es que tengamos una experiencia compartida. Si al final tenemos 4 o 5 grandes medios de comunicación de masas, con un público estable y una audiencia amplia, todos los que leemos estos medios participamos de una experiencia colectiva parecida, similar. Todos nos enteramos de cuáles son las grandes noticias y eso nos conforma como sociedad. Eso no solamente nos da una identidad, sino que nos dota a nosotros mismos de hitos históricos compartidos, que es precisamente uno de los elementos fundamentales para tener una comunidad. Sin embargo, en la hiperpersonalización de las plataformas digitales, esa capacidad se ve cada vez más interrumpida.
Porque ya, como no tenemos esos públicos estables y esas audiencias amplias, lo que conforman nuestros hitos identitarios fundamentales o fundacionales como comunidad se desquebrajan. Porque ya no tienen por qué ser los mismos. Y esto no necesariamente es algo malo, pero es algo importante para entender cómo forman y cómo nos conformamos en tanto que comunidad social. Porque se va perdiendo esa capacidad de tener hitos compartidos que son necesarios para tener identidades colectivas. Me vais a permitir que lea una cita muy breve de quien yo considero que es una de las filósofas más importantes del siglo XX, Hannah Arendt. Y bueno, donde dice hombres creo que hay que leer seres humanos, pero ella escribe hombres, así que lo leo así. Los hombres se han convertido en completamente privados, es decir, han sido desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Todos están encerrados en la subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. El fin del mundo común ha llegado cuando se ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva. Hannah Arendt lo que nos está recordando es que cuando dejamos de tener esta capacidad de tener un mundo compartido, amplio, diverso y plural, lo que se impone es precisamente los cimientos sociales de lo que ella veía que eran los totalitarismos. Porque ya no nos encontramos con la pluralidad del mundo, que es necesaria para conformarnos como sociedad, sino que lo que nos encontramos es con una cacofonía, la misma voz repetidas muchas veces. Y esto es importante porque para tener un espacio público lo que necesitamos es que acontezca él entre los hombres, entre las personas. Hannah Arendt decía una cosa muy importante para distinguirse de Aristóteles, decía que el ser humano no es un ser político, que lo político no es una característica del ser humano, sino que lo político ocurre cuando hay dos seres humanos, cuando hay un entre los seres humanos. Y ese entre tiene una característica fundamental que es que siempre va a ser diverso, porque cada uno irremediablemente vemos desde nuestras posiciones. ¿Y qué es? Cuando nos encontramos y somos capaces desde la diferencia ponernos de acuerdo en la identidad de las cosas que acontece la política. Entonces, una de mis hipótesis por la que la desinformación puede sufrir ahora y es tan peligrosa es porque lo que estamos encontrando es que se está rompiendo ese mundo común, esa capacidad de tener un mundo entre los hombres en el que ver desde la diversidad y de tener un mundo en el que podamos acceder desde la diversidad a lo común. Y yo creo que eso es precisamente uno de los elementos que más van a caracterizar lo que tenemos que pensar acerca de la desinformación actualmente. Sí, ya no me enrollo más. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que has contado. A ver si somos capaces de ver entre la diversidad aquí, ¿no? A ver si no tenemos tanta cacofonía, como dices. Bueno, seguro que tenéis muchas preguntas para Carlos. Las vamos a juntar todas al final de la sesión. Así que vamos a pasar directamente a Pablo. Ah, no. A Raquel, vale, pues a Raquel. Pasamos a Raquel y... esperad un momentito, que me habéis movido todo. Tenía que recuperar tus apellidos. Bueno, pues Raquel Miguel Serrano forma parte del equipo de investigación de EU Desinfolab. Es una organización belga sin ánimo de lucro que está especializada en el análisis y la lucha contra la desinformación en el ámbito europeo. Ella ha ejercido como periodista, ha estado en la agencia alemana de noticias DPA, ha trabajado además pues, con estrecho contacto con la realidad internacional que ha hecho que luego haya elaborado sus estudios de investigación. Tiene un máster en ciberinteligencia por la Universidad de Francisco de Vitoria y, bueno, como digo, está especializada en todo aquello que tiene que ver con las campañas de lucha contra la desinformación. Así que, Raquel, te voy a dar la palabra para que nos hables un poquito de esta lucha contra la desinformación y las mediciones, etc. Pues muchas gracias, Ruth, muchas gracias a todos y especialmente al Ministerio de la Presidencia por la invitación. Yo voy a ser un poquito menos académica y más práctica.
y voy a contaros un poco lo que sé en base a mi experiencia en UDIS Infolab. Voy a empezar con una anécdota que me llamó mucho la atención en otro curso de verano al que asistí recientemente. Después de hacer toda una ponencia sobre la desinformación y demás, un alumno preguntó, me dijo, ¿qué te parece como idea si en vez de matarnos a combatir la desinformación, la dejamos campar a sus anchas, ¿no? En una sociedad ideal, que haya una libertad absoluta en el entorno informativo y que sean los ciudadanos los que, en base a una buena formación y a un buen criterio, distingan el grano de la paja? Yo lo visualicé así. Me dejó en shock porque, bueno, estoy acostumbrada a trabajar con gente en un entorno en el que no se pone en duda lo necesaria que es la lucha contra la desinformación, pero aún peor fue que después otra alumna también se me acercó y me dijo, bueno, es que esto es lo que piensa mucha gente ahí fuera, ¿no? Como digo, me sorprendió, me extraña un poquito menos de gobiernos que recientemente nos están haciendo la vida un poco más complicada. Ese post que están viendo ahí en pantalla es una publicación en Facebook de la misión oficial de Estados Unidos en Bruselas, ¿no? Que se mete directamente contra los fact-checkers y contra la gente que estamos trabajando en este sector. Pero bueno, cuento esto porque me di cuenta de que tenemos una necesidad de comunicar mejor, haciendo alusión directa al título de este curso, ¿qué es la desinformación? ¿Por qué es un peligro y por qué es necesario combatirla? Y bueno, yo voy a empezar con una breve aclaración terminológica. No me voy a meter en detalles porque creo que esto podéis investigarlo por vuestra cuenta, pero bueno, que quede claro aquí que la desinformación, para no abusar del término, es difusión de contenido inveraz de forma intencionada para provocar algún tipo de daño o en persecución de algún interés particular. El resto son otras cosas. Yo desaconsejo, por favor, el uso del término fake news, que está muy desactualizado y no describe la realidad como es. Y bueno, habréis oído también seguro hablar de misinformation y malinformation, que también se han castellanizado por algunos investigadores. Las diferencias básicamente son que en el caso de la misinformation supuestamente no hay intencionalidad en ese daño, y en la malinformation el contenido que se difunde es veraz pero con la intención de hacer algún daño. Después se han acuñado otros términos porque se ha visto que el problema no está solo en el contenido, ¿no? Y se han acuñado términos relacionados más con la manipulación de información, que van más allá, como digo, de que el contenido sea verdadero o falso, pero que implican que hay una manipulación informativa. En el contexto europeo se habla mucho de FIMI, que se refiere a la manipulación de la información con fines de injerencia extranjera. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de campañas de desinformación rusas, chinas, iraníes, de quien sean, pero también este término se ha llevado al ámbito doméstico y se habla de DIMI como manipulación de información en el ámbito doméstico para hablar de campañas coordinadas, ¿no? Yo me voy a referir, cuando hable de desinformación, me voy a referir un poco más a este concepto más amplio, porque es el que trabajamos en mi organización. Bueno, voy al grano ya. ¿Por qué la desinformación es un peligro para la democracia? Pues porque pone en riesgo muchos derechos de los ciudadanos, empezando por el más básico como el de la salud pública. No sé si a alguien en esta sala le queda alguna duda de lo peligrosa que fue la desinformación durante la pandemia, pero no solo durante la pandemia, lo hemos visto en muchas otras ocasiones. Tuvimos casos de envenenamiento, de gente que tomó sustancias prohibidas pensando que se iba a curar o a evitar contagiarse, y tuvimos un problema muy grave con las narrativas antivacunas, ¿no? Lo es para el orden público y para la seguridad nacional. Todos recordáis también los asaltos a los Capitolios, no solo el de Estados Unidos, también el de Brasil y el de Berlín, que fue un poquito menos mediático quizás porque quedó en nada, pero también ocurrieron en un estrecho margen de tiempo, todos fustigados desde las redes sociales y basados en desinformación sobre elecciones fraudulentas o ilegitimidad de los líderes actuales que estaban en esos gobiernos, ¿no? ¿Quién se acuerda del famoso caso del Pizzagate? Ya
Se remonta a 2016, pero para quien no lo recordéis, es una teoría de la conspiración que durante la campaña electoral en la que se enfrentaban Hillary Clinton, decía que el Partido Demócrata estaba ahí tejiendo una red de pederastia en un sótano, en una pizzería de Washington, y esto hizo que un tipo se presentara ahí con un rifle e intentara liberar a los niños que estaban ahí secuestrados, ¿no? La desinformación también es un peligro para la integridad física. No sé si conocéis también los linchamientos que se producen, por ejemplo, en países como India, cuando por WhatsApp corren bulos sobre falsos secuestros de niños, se difunden vídeos, fotografías señalando a alguna persona que después sufre violencia. La desinformación muchas veces va ligada a llamamientos a la violencia. He querido aquí señalar la gravedad de la situación en las crisis humanitarias. No voy a entrar en mucho detalle, pero solamente quiero señalar que el año pasado, durante el huracán Helene en Estados Unidos, durante las primeras semanas los equipos de protección civil no se pudieron desplegar por los bulos que provocaron amenazas de muerte y que hacían que esta gente, si se desplazaba a la zona de emergencia, corriera peligro. Entonces se decidió que no fueran allí y esto impidió que los ciudadanos tuvieran acceso a necesidades básicas y con las consecuencias pertinentes. Esto también está provocando problemas ahora durante las inundaciones en Texas. Y bueno, como ya sabéis, durante la Dana de Valencia pues también circuló mucha desinformación. Para las minorías, la desinformación es muy peligrosa, principalmente porque incita a discursos de odio. No sé si conocéis casos cercanos, pero uno de los colectivos más vulnerables es el LGTBI. En Europa se han publicado informes al respecto recientemente. Y a mí el que me gusta citar es el de la minoría rohingya, el genocidio de la minoría rohingya en 2018 en Myanmar. Me gusta citarlo porque Facebook reconoció en ese momento abiertamente que había tenido un papel activo en los sucesos de violencia que se produjeron. Esto fue un momento en el que Facebook era una plataforma muy amiga y abierta a colaborar con la gente que luchábamos contra la desinformación. La desinformación también es un peligro para las instituciones y los medios de comunicación. Voy a contar brevemente lo que hace una campaña rusa que se llama Doppelganger, que existe desde 2022 y que básicamente clona páginas web de medios de comunicación y también de instituciones como los ministerios de Exteriores de Francia, Alemania o de la OTAN, para difundir narrativas prorrusas desde estas páginas web clonadas como si lo estuvieran haciendo esos medios o esas instituciones. Lo hace, como veis en la imagen abajo, cambiando la extensión del dominio. Digamos que el engaño está en la URL, nadie va a la URL a ver si, a comprobar que sea correcta, ¿no? Y bueno, y estas instituciones y medios pues sufren las consecuencias. Y lo es también para los procesos electorales. Desde 2016, aquellas primeras elecciones que ganó Trump, rara es la elección donde no se hable de desinformación, donde no circulen bulos contra los partidos, contra los candidatos, contra el mismo proceso electoral, que se denuncie fraude, que se denuncie ilegitimidad de los resultados, etcétera, etcétera, con las consecuencias que estamos viendo después. Pero aquí quiero subrayar un poco que el peligro de la desinformación en estos casos no se mide solo en el impacto del bulo en concreto, ¿no? Sino en este desgaste progresivo, a fuego lento, de la confianza en las instituciones, que también se mencionaba antes, que es clave para el funcionamiento de una democracia. Y ya por último, y aquí es donde entra el debate, creo que la desinformación es sobre todo, y al contrario de lo que se piensa y de lo que se dice, es un peligro para la libertad de expresión, ¿no? A menudo se tiende a equiparar la lucha contra la desinformación con la censura, pero lo que no entendemos precisamente es que muchas veces la desinformación es la que emponzoña, ¿no?, un entorno informativo veraz, honesto
y libre en el que ejercer nuestros derechos y tomar decisiones libres e informadas, ¿no? También lo que impide que todos se pronuncien sin miedo en un entorno seguro. Hay muchas voces que se autocensuran. He señalado aquí el caso de Nina Nankovic. Me gusta hablar de ella porque es todo un ejemplo de lucha. Nina Yankovic es una investigadora que fue nombrada para presidir un comité contra la desinformación en el gobierno de Biden, en el primero. Ella sufrió ataques en redes con inteligencia artificial, deepfakes, pornográficos y se retiró. Se retiró porque estaba impactando demasiado en su vida personal, no pudo seguir. Por suerte, después de un tiempo volvió con fuerza y ha fundado una organización maravillosa que ahora le está haciendo frente a Trump con mucha valentía y formando una red de apoyo a las organizaciones que están sufriendo el acoso de Trump. También he señalado la operación Overload. Overload es una campaña rusa que me parece un peligro para la libertad de expresión porque se dirige contra los periodistas y fact-checkers que verifican información y lo que intenta hacer es agotar sus capacidades. Se llama Operación Overload, que en español significa algo así como sobrecarga, porque lo que hace es enviarles y remitirles muchísimos vídeos que previamente ellos han fabricado para que los fact-checkers y los periodistas los desmientan y de una forma que agotan sus capacidades e impiden que hagan su verdadero trabajo y que se centren en lo importante, ¿no? Y también es, como digo, la desinformación un peligro para la libertad de expresión para minorías y colectivos que son los que más sufren esta autocensura o silenciamiento cuando hay campañas de acoso u hostigamiento en su contra. Y bueno, yo decía que normalmente se tiende a pensar en la dirección contraria y que se identifica la lucha contra la desinformación con la censura. Creo que este argumento se sustenta en algunos malentendidos. Yo voy a mencionar aquí 4 y que me gustaría sirvieran como argumento cuando alguien pregunte por qué hay que luchar contra la desinformación y por qué combatirla no es censurar, ¿no? Para mí el primer malentendido se trata en acusar a los verificadores o a todos los que nos dedicamos a esto en que somos árbitros de la verdad y que queremos imponer a toda la sociedad el concepto de verdad y decir qué es verdad y qué es mentira y qué tienen que creer y qué no. Lo primero que quiero decir es que el trabajo de los verificadores se basa en estándares muy básicos sobre... se tienen que basar en hechos y en datos y hay... normas muy básicas sobre lo que pueden desmentir y lo que no, ¿no? Por ejemplo, no pueden tocar opiniones, no pueden pronunciarse sobre opiniones. O luego otra cosa es que hagan un mejor o un peor trabajo, pero creo que hay unos estándares mínimos que sí que están respetando y que están en sus códigos de conducta. Y luego, más interesante si cabe, a mí me parece que lo que desmienten no se decide todo en términos de verdad y mentira, ¿no? Y he citado aquí 3 ejemplos, el clickbait, la descontextualización o la sátira. Yo diría que el 80% de las cosas que desmienten son información descontextualizada, vídeos o imágenes cuyo contenido puede ser totalmente veraz, pero que se sitúan en un momento o en un lugar que no corresponde a donde se han grabado, ¿no? Ahí nadie está decidiendo sobre la veracidad de un contenido, sino sobre el contexto que ayuda a entender ese mensaje. En el caso del clickbait es lo mismo. El clickbait hay una descompensación entre el titular y el contenido, pero nadie está decidiendo sobre la veracidad del mismo. Y en el caso de la sátira y el humor, la desinformación se da cuando una información satírica se difunde como si fuera real, pero nadie espera de una información satírica que sea veraz. No se le piden esas categorías al humor. Entonces, estas 3 categorías, por ejemplo, que son muy recurrentes en las verificaciones de los fact-checkers, yo creo que aquí no hay censura por ningún lado, ¿no? No hay ninguna valoración del contenido, sino de otros elementos contextuales. El segundo problema al hablar de censura es que pensamos que luchar contra la desinformación es suprimir el contenido, ¿no? Decir, no, esto es mentira, no se puede difundir. No, no es cierto. La manipulación va mucho más allá del contenido y ahora estamos estudiando mucho precisamente
las tácticas, técnicas y procedimientos, que serían como las prácticas por las que ese contenido se produce o se difunde, y es donde está el problema ahí, ¿no? Y estas prácticas pueden ser ilícitas, pueden ser hasta ilegales, como el caso de la suplantación de identidad. En estas campañas rusas que estudiamos, por ejemplo, la suplantación de identidad ya la he comentado antes en el caso de Doppelganger, pero también hay otras técnicas como es ocultar la fuente original. Este esquema tan complicado que veis en pantalla lo que hace es reproducir un sistema de rediccionar dominios que también se utilizó en esta campaña Doppelganger para ocultar el dominio original, porque una vez que se había descubierto esta trampa de la URL, los rusos fueron muy listos y dijeron, vale, pues la vamos a ocultar en 3 capas más para que el usuario no vea la URL mala y pinche y al final vas a llegar ahí, pero tú no la vas a ver, ¿no? Y esto también evitaba la moderación de contenido por parte de las plataformas. Ahí el problema no está en el contenido, está en la técnica que se usa para difundirlo. Y nadie está censurando nada. Estamos denunciando unas prácticas que son totalmente ilegítimas y que rompen las reglas del juego de un juego democrático limpio, ¿no? La coordinación inauténtica que señalo ahí, supongo que habéis oído hablar de ella, es lo que más se conoce como esta red de bots que de forma coordinada amplifican un contenido dándole la apariencia de apoyo real, ¿no? Cuando en realidad se trata de algo creado artificialmente y coordinado. Es otro ejemplo de mala práctica de amplificación que nada tiene que ver con el contenido. El malentendido número 3, se critica mucho la ley de servicios digitales diciendo que lo que hace es que quiere impedir la presencia de contenido, de bulos en redes sociales. No es cierto, la ley de servicios digitales, la única presencia de contenido que quiere impedir es la de contenido ilegal, contenido que está penalizado por otro tipo de leyes, y lo que intenta hacer es vigilar que el diseño y el modelo de negocio de esas plataformas no facilite esta amplificación de contenidos dañinos para la salud, para la democracia o que daña a determinados colectivos, ¿no? Ejemplos de esto sería pues, vigilar la recomendación algorítmica, se ha mencionado antes en las intervenciones anteriores, los anuncios problemáticos que suponen ingresos para las plataformas o el silenciamiento de otros discursos. Os he puesto ahí algunos ejemplos. Es muy difícil medir la amplificación algorítmica, pero hay estudios ya en marcha y organizaciones que lo están haciendo. Y hoy leía, por ejemplo, que Francia ha abierto un expediente a Twitter, a X, acusándole de manipular el algoritmo con fines de injerencia extranjera. Vamos a ver en qué queda esto, pero bueno, ya es algo que se denuncia no como desinformación, sino como otro tipo de manipulación. Y lo que se ha mencionado antes, cuando nos dicen que la desinformación está protegida por la libertad de expresión, la respuesta es sí, no hay leyes ad hoc contra la desinformación, pero no hay límites claros a la libertad de expresión. Se ha mencionado antes el discurso de odio, las ofensas a la monarquía o al sentimiento religioso, las injurias y las calumnias están en nuestra legislación y, por ejemplo, en otros países como Alemania pues está la negación del Holocausto. Y nada, con esto termino. Yo lo que quiero dejar claro e insistir es que la lucha contra la desinformación no siempre se refiere al contenido, no consiste en decidir qué es verdad y es mentira, ni tomar decisiones sobre la presencia de contenido en plataformas, sino que va por otro lado más complejo que espero que entendáis, ¿no? Y entonces, a ese alumno del otro curso y a ustedes, pues les digo que quede claro, la desinformación no es inocua, tiene consecuencias. Yo creo que no podemos dejar que circule libremente, la verdad, y además yo creo que es una utopía, o sea, es una quimera, porque si no ejercemos ninguna labor de vigilancia, al final van a ser otros los que nos impongan lo que es verdad y lo que es mentira, y ahí sí les advierto que ellos sí van a censurar. Ya lo está haciendo Trump con su famosa cláusula eliminada del DEI, ¿no? De la diversidad, igualdad e inclusión. Y ya lo están haciendo sus acólitos tecnológicos, que sí escuchan a líderes autoritarios en países como India o China y sí censuran contenido. Termino con este artículo que publicamos hace poco en mi organización. Les invito a leerlo porque es una reflexión de todo esto que he contado aquí y que espero sirva para
para justificar y para que ustedes también entiendan lo necesario que es nuestro trabajo. Gracias. Pues muchas gracias, Raquel. Yo creo que ha debido de servir para aclarar bastantes conceptos y de una forma bastante vehemente. Así que vamos a dar paso a nuestro último ponente. ¿Lo vas a hacer desde ahí? Sí, sí. Vale, antes de pasarle el micrófono es el que da el poder. Voy a presentar a Pablo. Pablo Sanguinetti es profesor, escritor e investigador en el ámbito de la filosofía de la tecnología. Su trabajo actual se centra en abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva humanística. De hecho, es autor de un libro que se llama Tecnohumanismo, por un diseño narrativo y estético de la inteligencia artificial, ni más ni menos. Bueno, ha sido profesor asociado en la AI University y investigador de doctorado. Ha estado de corresponsal en Alemania, ha llevado la información, la comunicación de ESADE, que bueno, ya sabéis que es una de las escuelas de negocio más prestigiosas que tenemos, y bueno, por último y no menos importante, es miembro del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA en España. Bueno, con todo esto ya creo que os hacéis una idea de que vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Así que te paso la palabra, Pablo. Has hecho spoiler del tema. Vamos a ver si esto... Bien. Muchísimas gracias al Ministerio de la Presidencia por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Carlos y a Raquel. La verdad es que me encantaría ya empezar un debate y hacerles muchísimas preguntas y comentar todo lo que han dicho, pero me toca seguir sumando un poquito de información a esta mañana tan cargada. Y efectivamente, como hacían spoiler aquí, voy a traer a primer plano un actor que ha estado un poco flotando de forma tácita en todo lo que hemos escuchado esta mañana, que es la inteligencia artificial. Pero les quiero proponer un ejercicio, y es el ejercicio de esta charla. Saben, cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente pensamos, inteligencia artificial y desinformación, pensamos en la inteligencia artificial como un arma para generar desinformación, a veces también para descubrirla o para evitarla, pero en general pensamos, bueno, muchas cosas que ha mencionado Carlos, por ejemplo, microtargeting, hiperpersonalización de contenidos, contenidos masivos, y este tipo de estrategias, ¿no? Capacidad persuasiva de los chatbots y demás. Yo les voy a proponer un giro en el ángulo con el que pensamos inteligencia artificial y desinformación, y lo voy a decir un poco sin rodeos porque tenemos poco tiempo y esto es bueno. La inteligencia artificial, si quieren quedarse con una frase, pueden quedarse con esta. La inteligencia artificial no es solamente un arma de engaño. La inteligencia artificial es un engaño. Discúlpeme que sea tan bruto. Si tuviese cinco minutos más, tenía formas más suaves de decirlo, pero está bien, así se entiende. La inteligencia artificial, cómo nos la explican, cómo la percibimos, cómo la usamos, cómo la cubrimos en los medios de comunicación, es un engaño. ¿Y qué significa que hayamos metido en el seno de nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra conversación diaria, en sus bolsillos, con el teléfono, una tecnología que en el fondo es un engaño? ¿Qué significa, sobre todo, por ejemplo, si la vinculamos a términos de poder, estamos hablando de derechos humanos, y qué importancia tiene para el tema de este curso, que es la comunicación? Entonces vamos a cubrir simplemente en 3 pasos estas preguntas. Voy a hacer un poquito de arqueología de la inteligencia artificial, me voy a ir a los orígenes. Vamos a ver si ahí en esos orígenes detectamos este contenido de engaño. Luego voy a hacer una breve mención a la conexión con el poder, es decir, esta tecnología de engaño no es inocente, está trabajando a favor de la concentración de poder. Y en tercer lugar, muy importante, mi ámbito de investigación, el de la comunicación y el papel que tiene la comunicación en reconducir esta tecnología o en seguir alimentando un engaño. ¿Vale? Este es el plan para estos próximos minutos. Si arrancamos con esta arqueología de la inteligencia artificial, nos vamos a los orígenes. Seguro que muchos de ustedes saben que hay 2 momentos fundacionales en la inteligencia artificial. Y el primero es
Este señor que están viendo aquí es Alan Turing, genio absoluto, año 1947, una conferencia, se publicó después como paper en el 51. Él tiene uno de los momentos fundacionales de la inteligencia artificial con este artículo, donde hace una pregunta que es la pregunta fundacional. ¿Puede pensar una máquina? ¿Puede pensar una máquina? Su artículo está abierto en inglés, está traducido al español, comienza así. Y rápidamente, en una cuestión de 2 párrafos, Turing hace un giro a la pregunta. Y dice, miren, momento, no sabemos qué es pensar. Ni siquiera sabemos muy bien qué es una máquina, estamos en el año 47. Entonces vamos a cambiar la pregunta y la vamos a convertir en otra cosa. Esa otra cosa es lo que hoy conocemos como el test de Turing. El test de Turing, como veo que muchos de ustedes asienten, creo que saben que consiste básicamente en un jurado que está hablando a ciegas con un ser humano por un lado y con un chatbot por el otro. Si el chatbot es capaz de hacerse pasar por humano para una proporción de ese jurado en determinadas circunstancias, dice Turing, pues tenemos la respuesta. Una máquina puede pensar. Eso que nosotros llamamos el test de Turing, Turing lo llama el juego de la imitación. De hecho, la película sobre Turing se llama en inglés The Imitation Game. Y me parece interesante rescatar en este momento, en este pilar de la inteligencia artificial, un aspecto de este juego. Fíjense, Turing no está midiendo la inteligencia de la máquina. Turing está midiendo la capacidad de engaño de la máquina. Esto no es un test de inteligencia, esto es un test de engaño, es un test de manipulación, es un test de suplantación. ¿Vale? En el primer pilar que tenemos de la inteligencia artificial. Si lo que queríamos era hacer arqueología e ir a rescatar ahí aspectos de engaño, aquí tenemos el primero. Segundo pilar de la inteligencia artificial, unos años más tarde, año 1956, un grupo de científicos muy prestigiosos se reúnen en Dartmouth, en el famoso seminario de verano de 1956. Y dicen, bueno, vamos a trabajar en esta tecnología que creemos que es posible, ¿no? Una tecnología con máquinas que piensen. Tienen online, abierto en inglés, el documento original de la convocatoria a este seminario, y la frase clave en esa convocatoria la están viendo aquí. Dicen, vamos a convocar este seminario porque creemos en la hipótesis de que cada aspecto del aprendizaje, cada aspecto de la inteligencia humana, se puede describir con tanta precisión que podemos construir una máquina que lo simule. Que lo simule. Y ustedes me van a decir, bueno, claro, es una máquina, tiene que simularlo. Pero no, había alternativas. Y de hecho, parte de la gente que estaba en este seminario, los ven aquí, estos señores tan simpáticos, dijeron, un momento, no queremos construir inteligencia artificial, queremos construir inteligencia real. Pero se construyó inteligencia artificial. Segundo momento fundacional de la inteligencia artificial, la palabra simulación ahí metida, y es lo segundo que encontramos cuando intentamos hacer este ejercicio de arqueología. ¿Qué más pasó en 1956? Otra cosa importantísima en este seminario, que es que aparece por primera vez el término inteligencia artificial. Fíjense que Turing no habla de inteligencia artificial. El término aparece aquí, 1956. Y además sabemos que el término lo puso este señor, es John McCarthy. Y esto es bueno, porque entonces John McCarthy nos puede contar por qué eligió ese término. Y él dice cosas interesantísimas. Dice, por ejemplo, bueno, tuvimos que elegirlo. Esto es igual que convocar un seminario como este. Hay que elegir un título. ¿Cómo hacemos? Nos reunimos, debatimos, hay alternativas, elegimos esta. ¿Por qué? Dice John McCarthy, pues básicamente porque necesitábamos dinero. Segundo, para atraer a las mejores mentes del momento, ¿no? Necesitamos un título que sea muy atractivo, ¿no? Dice, pensamos en estudios de autómatas primero. Nos llegaron unos papers un poco raros, no tenía que ver con lo que queríamos hacer. Pensamos después en sistemas de procesamiento de tareas complejas. Imagínense. Y dice el propio McCarthy, ¿pero qué es eso? ¿Quién define qué es complejo, qué no es complejo? ¿Por qué es interesante esto? Yo creo que una de las tareas que podemos hacer desde un acercamiento crítico a la tecnología es preguntarnos qué podría haber pasado, ¿no? Lo que tenemos hoy es resultado de una serie de decisiones que podrían haber sido diferentes.
Imagínense si en lugar de inteligencia artificial esta tecnología se llamara procesamiento de información compleja. Seguramente tendríamos menos problemas, seguramente no habría tenido el éxito que tuvo. McCarthy acertó, ¿no?, con este título tan fuerte, tan provocador. Pero bueno, algunos de estos que venían antes no estuvieron nada de acuerdo con ese título. Y por ejemplo, Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, decidió no adoptar el término inteligencia artificial y quedarse con la idea de procesamiento de información compleja. ¿Vale? Sería una historia completamente diferente. Y última cosa que quiero llamar la atención en este ejercicio de arqueología. ¿Saben? Cuando pensamos en ciencia, cuando pensamos en tecnología, tendemos a pensarlo en un extremo opuesto a la religión y a la creencia, que nos parece una cosa muy emocional, muy subjetiva. Pero fíjense lo que pasa con la inteligencia artificial. El proyecto de construir inteligencia entronca con algunos de nuestros relatos, de nuestros mitos, de nuestros sueños más ancestrales, que es construir vida, que es, por lo tanto, vencer a la muerte, colocarnos un poco en el papel de Dios, ¿no? Y ustedes me pueden decir, bueno, esto lo dices tú ahora porque te dedicas a investigar las narrativas de la inteligencia artificial, pero no es así. Ese toque un poco místico, ese toque un poco religioso, existía ya en los orígenes de la disciplina. Les recomiendo muchísimo este paper, también está en abierto, se llama Ecos de los mitos y de la magia en el lenguaje de la inteligencia artificial, y el investigador recoge un montón de testimonios que muestran cómo estos científicos, muy científicos que estábamos viendo por ahí, pues también tenían un poco sus conexiones medio místicas, ¿no? Y ellos eran conscientes de esta conexión con algo tan fuerte como generar inteligencia, como generar vida. Tienen aquí una cita absolutamente increíble de Patricia McCurdock, que documentó mucho todo este momento de los inicios de la inteligencia artificial, y dice, algunos de estos científicos, algunos de origen judío, creían que descendían de la familia del rabino Löw. El rabino Löw es el rabino que crea el golem, ¿no? Este personaje de barro que también es un poco un Frankenstein, que termina revelándose y demás, ¿no? Bueno, es una de las conexiones que hay ahí un poco místicas. Incluso, ¿saben? Esto está vinculado a la cábala, encantamientos, fórmulas mágicas que dan vida a este ser creado de tierra. Alguien dice, bueno, el código informático de alguna manera también es una especie de encantamiento que va a dar vida. En fin, están todos estos entrelazamientos, ¿vale? Eso en cuanto a arqueología, en cuanto a los orígenes de la inteligencia artificial. Tenemos engaño, tenemos simulación, tenemos el lenguaje emocional de lo mítico, ese lenguaje emocional tan importante para la desinformación. Y tenemos el problema del término inteligencia artificial. ¿Les suena que sigamos teniendo estos problemas? Les aseguro que sí. Pero hoy sumamos uno más, que no estaba presente en esos orígenes de la inteligencia artificial, y es la puesta al servicio de todo ese mecanismo, de todo ese relato, la puesta al servicio de construcción de poder. Esto no estaba en los orígenes, está ahora. Y en este segundo punto me puedo permitir ser un poquito más breve, porque ha salido en junio, hace nada, este informe absolutamente maravilloso de una institución que se llama AI Now, y que plantea este vínculo entre la inteligencia artificial y la concentración de poder. Un poco, si quieren, un titular es: la inteligencia artificial sí es un proyecto tecnológico, pero es sobre todo hoy, la que tenemos ahora, es sobre todo un proyecto de poder. Les voy a leer la primera frase del informe. Aquí tienen otra. Les voy a leer la primera frase del informe para que vean un poco por dónde va. Dice... arrancan hacia lo grande, dice, quienes trabajamos contra la aglomeración corporativa, la desigualdad económica, la oligarquía tecnológica y el autoritarismo creciente, debemos hacer frente a la industria de la inteligencia artificial, porque si no, perderemos la partida final. Así arranca el informe, se pueden imaginar cómo sigue, ¿vale? No quiero entrar muchísimo en esto, simplemente les recomiendo mucho que lo lean. Sí hay un aspecto que quiero destacar, y volvemos otra vez a esto. ¿Qué está sosteniendo este proyecto de poder? Pues una narrativa, sobre todo, una narrativa. Esa narrativa
es la idea de la inteligencia artificial general. Creo que la idea está clara de inteligencia artificial general. Para quienes no lo controlen, todos los sistemas que tenemos ahora de inteligencia artificial son sistemas de inteligencia artificial, digamos, estrecha o débil. El verdadero proyecto, lo que está en el horizonte, es una inteligencia artificial de nivel humano, superpoderosa, que funcione como nosotros y que por lo tanto empiece a replicarse a sí misma y después funcionar mejor que nosotros, ¿no? Este es el proyecto, esto está en el horizonte. Acudir constantemente a ese horizonte permite muchísimas cosas. Por ejemplo, permite anular cualquier otro argumento. Porque si es tan potente el objetivo, no me vengas ahora con regulaciones, no me vengas ahora con que no tienes dinero para sostener mi empresa, no me vengas con detalles del copyright, la privacidad, qué sé yo. Y además nos permite colocar el foco en un futuro hipotético y desviarnos un poquito de lo que está pasando ahora y de los problemas y los desafíos que tenemos ahora. Ejemplos de esta mitología de la inteligencia artificial general sobran. Yo les he puesto aquí algunos solamente desde la publicación de ChatGPT. Microsoft, Google, OpenAI, sacando constantemente artículos que dicen, ya está, ya la tenemos, está aquí al lado. Esto es mentira. Si alguno de ustedes controla la tecnología, es mentira. No sabemos cómo construir inteligencia artificial general. El que más me gusta de todos, y además salió la semana pasada, es este que ven abajo a la izquierda, es el blog de Sam Altman, el CEO de OpenAI, y dice una cosa fascinante. Dice, bueno, hemos entrado en la inteligencia artificial general suave. Ya la tenemos, pero no nos damos mucho cuenta, dice, ¿no? ChatGPT en el fondo es inteligencia artificial general, aunque ustedes no lo vean, ¿no? Es una operación retórica increíble, pero que está ahí. Lo pueden consultar, lo publicó hace un par de semanas. Una operación retórica. Y paso al tercer y último punto, precisamente porque menciono la retórica, el punto de la comunicación. Si siguen la línea de todo lo que les he contado, he hecho a propósito mucho énfasis en el aspecto lingüístico y comunicativo. He hablado de mitos, he hablado de narrativa, he hablado de retórica, porque ese fenómeno de la inteligencia artificial como engaño se apoya en un discurso, se apoya en la comunicación. Y como estamos hablando de comunicación, me interesa comentar un par de cosas sobre este punto tan importante. Nosotros no tenemos acceso directo a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos acceso a un discurso sobre la inteligencia artificial. La tecnología está recubierta de un discurso y nosotros accedemos a eso. Si el discurso fuese diferente, la inteligencia artificial sería diferente. No existe una tecnología aislada en un espacio libre de humanos y que nosotros nos podemos acercar a ella de forma inocente y perfecta. No, nos acercamos a través del lenguaje. Accedemos al lenguaje. Lo que decimos de la inteligencia artificial, la forma en la que contamos la inteligencia artificial, las palabras que elegimos para la inteligencia artificial son la inteligencia artificial. Esto ocurre con muchas tecnologías emergentes, ocurre en realidad con un montón de fenómenos. Hoy hemos discutido muchísimo sobre palabras, pero ocurre especialmente con una tecnología que es muy compleja, que todavía está en desarrollo y que además entronca con toda esta cosa tan emocional que comentaba antes. Esto tiene buenas y malas noticias para ustedes y para nosotros los comunicadores. Voy a empezar por las malas, para terminar con notas positivas. Malas noticias sobre la IA como fenómeno comunicativo. Bueno, en primer lugar, el lenguaje no se controla, por suerte. El lenguaje es una cosa viva, está en circulación, no podemos ordenarles usar las palabras y los términos de una manera diferente. Yo le puedo explicar a un diario que el término inteligencia artificial confunde, pero el diario no va a dejar de usarlo, porque eso es una cosa compartida. Hay instituciones que lo han hecho, hay instituciones que han dicho no usamos más inteligencia artificial porque nadie sabe lo que es. Pero bueno, es imposible que un diario lo haga. Vinculado a esto, segundo punto, las historias tienen inercia.
Una vez que estamos dentro de una historia es muy difícil salirnos de ahí. Son pegajosas, nos quedamos ahí. Tercero, mi ámbito de estudio. ¿Qué lenguaje tenemos ahora? El de las empresas. Todo el lenguaje que estamos usando es el lenguaje de las empresas. Eso es malo. Tienen intereses que no son necesariamente los nuestros. Cosas positivas sobre la inteligencia artificial como fenómeno comunicativo. En primer lugar, somos protagonistas. Creo que estamos un poco acostumbrados a veces a, no, bueno, pero esto está pasando en otro lugar, no tenemos nada que hacer, no tenemos un rol, esto es complicadísimo. ¿Qué voy a hacer yo como comunicador? No, somos protagonistas. El lenguaje es protagonista, el lenguaje es parte de la tecnología. Segundo, el cambio narrativo es posible. Es difícil, pero es posible. Y ahí tienen como gran ejemplo el Me Too. Vean películas de hace 15, 20 años, vean la representación de la mujer en estas películas y seguramente les ha pasado a todos, uno se agarra la cabeza, ¿no? Ha habido un cambio radical en base a una serie de fenómenos, una serie de discursos y de un lenguaje muy diferente. El cambio narrativo existe. Y tercero, el lenguaje es una cosa muy concreta, es material, y eso implica que lo podemos tocar, podemos intervenir en el lenguaje. Y con esta idea cierro para darles una cosa muy concreta, una idea muy concreta sobre manipulación concreta del lenguaje. En este libro que mencionaban antes, en el subtítulo aparece la idea de diseño narrativo de la inteligencia artificial y uno de los capítulos hace esta propuesta de un libro de estilo para una narrativa ética sobre la inteligencia artificial. Los periodistas estamos muy acostumbrados a trabajar con libros de estilo y es una herramienta muy útil, es muy fácil de aplicar. Y les voy a dar un ejemplo. Yo les puedo decir, la inteligencia artificial no tiene agencia. No tiene agencia. Con agencia me refiero a deseos propios, capacidad de decisión propia, personalidad propia. Lo podemos conversar, ustedes van a estar de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial no tiene agencia. Y esto es importante porque la agencia es nuestra. Somos nosotros los responsables. Ahora, yo se lo puedo decir al autor de este titular en este diario y me va a decir, ¿pero qué problema hay? Entonces, mucho mejor que decirle, la inteligencia artificial no tiene agencia, es decirle, si vas a usar inteligencia artificial en la posición de sujeto de la oración, asegúrate de que sea el sujeto verdadero. Porque es muy probable que el sujeto sea otro. En este caso que están viendo aquí, el sujeto, el agente, no es la inteligencia artificial. Son los investigadores que han usado inteligencia artificial para algo, ¿no? Un titular un poco más sano, más alineado con lo que nos interesa, sería este que está aquí. Los invito, busquen en Google IA Descubre y se van a encontrar cientos de titulares de la inteligencia artificial descubriendo, creando, inventando y demás. Con todos los pobres investigadores que de verdad han hecho el trabajo ahí en segundo plano. Y les doy ahora sí el último ejemplo parecido, porque me parece que es muy gráfico y se ve muy bien a lo que me refiero. Para que me recuerden, porque es una palabra que usamos muchísimo, ¿no? La palabra alucinación. ChatGPT alucina. Y entonces nos quedamos muy contentos y sabemos que hay que tener cuidado con lo que dice ChatGPT. ¿Qué es una alucinación? Les pongo aquí la definición traducida del inglés porque es de donde viene el término. Experiencia de ver, oír, de percibir algo que no existe y normalmente por algún problema. Por ejemplo, que has consumido drogas, ¿no? O que tienes algún problema. Entonces, ¿cuáles son las presuposiciones de la palabra alucinación? ¿Qué estamos diciendo de verdad cuando decimos alucinación? Estamos diciendo, primero, hay algo o alguien que percibe. Segundo, en condiciones normales, ese perceptor funciona. Tercero, si no funciona, es que algo ha fallado. Ha habido un problema, ha habido una droga, una enfermedad, cualquier cosa. En el caso de ChatGPT, las tres presuposiciones son falsas. No hay nadie que perciba, en condiciones normales no funciona bien y una alucinación no es un error, es el sistema. Los sistemas actuales de inteligencia artificial son simplemente mecanismos probabilísticos de generar algo, ¿no? De predecir algo. No es un error. Una alucinación en ChatGPT no es un error, no es un problema. Es ChatGPT. Está construido así. Al decir alucinación,
Estamos sugiriendo que es perfecto y además que tiene una mente que está alucinando, ¿no? Simplemente como un ejemplo más de cómo podemos en el fondo sí intervenir un poquito en el lenguaje. Para concluir, somos comunicadores, tenemos el dominio de esta cosa tan poderosa que es el lenguaje, usémoslo mejor, usémoslo para construir una tecnología mejor. Y cuando hablo de inteligencia artificial, construir una tecnología mejor significa construir una sociedad mejor y una democracia mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo creo que alucinados y alucinadas nos hallamos aquí con la intervención. No sé si había mucha gente que pensaba que íbamos a terminar hablando del lenguaje, pero hemos hablado de muchas cosas. Así que no sé si disparar ya y podéis pedir el turno de palabra para cualquier pregunta que tengáis, o si no, lo haremos nosotros. ¿Nadie quiere abrir el turno? Ahí tenemos un valiente. Buenas, ¿me oye? Sí. 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 Mi nombre es Francisco González de Tena, pero habitualmente aparezco como Paco Tena. No se le escucha demasiado bien, a ver si podemos... Hola, hola. ¿Ya se me oye? Ahora sí. Vamos a ver. Yo soy doctor por 2 universidades y empecé por sociología y terminé en semiótica narrativa y discursiva. La semiótica narrativa y discursiva es la trampa que estoy comentando. Y esa segunda titulación fue en la Universidad de Alcalá. Quiere decir que se llega a muchas distintas opciones a partir del lenguaje. Un lenguaje, la verdad que en castellano es más fácil, porque el castellano es muy rico en matices lingüísticos. Y entonces es más difícil de engañar, pero llegas a distintas conclusiones partiendo de vías alternativas. Entonces, si empleas un castellano correcto, rico y amplio, tienes como 8 o 9 expresiones para decir un mismo contenido. Entonces, en esto, el maestro indudable es Cervantes. Cervantes maneja un lenguaje muy diverso, que ya se ha perdido, pero hemos caído en una trampa que, lógicamente, no es la nuestra. La trampa es hablar Spanglish. Ese es el problema. Estamos mezclando un idioma que es un idioma bastante simple, que es el inglés, con un idioma que es muy complejo, que es el castellano. Muy difícil llegar a las últimas conclusiones por vías distintas, pero fácil, porque buscamos un fin. Y el fin es expresar correctamente un concepto. Y no se puede ir por varias vías para llegar a un concepto. El concepto tiene que estar claro. Entonces, lo difícil es enredarse en explicaciones confusas para llegar a un fin concreto. Esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos con que si reúnes interpretaciones convergentes para un fin predeterminado, te encuentras con esto. Ese es el truco. El truco es que te sale un señor sacando un conejo de la chistera cuando no es un conejo. Es otra cosa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto también abre un poco una cosa que yo quería poner encima de la mesa, que no sé si queréis abrir, que es un poco la importancia de todo lo que son la formación en humanidades. Hemos hablado mucho de filosofía, de lenguaje. ¿Cómo veis vosotros esta situación? ¿Qué importancia tienen estas formaciones las personas que se ocupan de esto? No sé si, Pablo, quieres empezar.
Sí, a ver, brevemente. Yo estudié literatura, estudié teoría de la literatura y filología clásica. Pero me interesó desde muy temprano la tecnología, sobre todo la programación, que está muy cerca en realidad de las lenguas clásicas. Conozco mucha gente de lenguas clásicas que se ha metido en código porque al final es una operación interesante, similar. Durante años estuve intentando encontrar vías para conectar las dos cosas y preguntándole a mucha gente, ¿cómo puedo, qué relevancia puede tener este acercamiento humanístico a la tecnología? Y no encontraba respuestas muy satisfactorias. Yo creo que una de las ventajas de la inteligencia artificial, sobre todo desde este boom en el que hemos entrado todos con ChatGPT, es que ha hecho muy patente la necesidad de acercamientos humanísticos a la tecnología. Precisamente por esta capacidad de permearlo todo, de estar presente en todas partes. Creo que nadie se imagina ya seguir desarrollando esta tecnología sin enfoque de la antropología, la filosofía, la sociología, el periodismo, la comunicación, las humanidades. O sea, creo que en ese sentido, por lo menos hay una buena noticia, ¿no? No sé si por aquí queréis intervenir. Bueno, para añadir una cosita más, como sabéis, en nuestro sector hablamos mucho de media literacy, educación mediática y bueno, está claro que la información no es ciencia, no son ciencias exactas, no son matemáticas, no hay un método científico y la formación humanística precisamente en estas disciplinas es clave también para formarse en las capacidades necesarias para discernir el grano de la paja, como decía al principio, y para dotar de criterio a los ciudadanos a la hora de afrontar estos problemas. No sé si tú, Carlos, quieres. Sí, a mí me gustaría apuntar que realmente no podemos separar todo lo que es la producción científico-técnica de sus condiciones sociohistóricas de producción. Luego, cualquier tipo de producción científico-técnica va a estar imbuido también no solamente de política, sino también de ideología. Y esto es una reflexión muy clásica acerca de si los artefactos tienen política. Claro que la tienen. Y lo vemos en por cuándo se financia algún tipo de herramienta y cuándo se deja de financiar otra. Porque tenemos bombas nucleares y porque sigue habiendo mucha hambre en el mundo, etc. Aquí podemos simplificar para ejemplizarlo muy bien. Pero que ahora yo creo que estamos siendo como cada vez más conscientes de la importancia de la reflexión ético-política, si lo queremos así llamar, de lo que ocurre a nuestro alrededor, que es, desde mi punto de vista, una redundancia. Es decir, claro que la tecnología es algo que acontece a nuestro alrededor, que nos impacta en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo no vamos a pensar políticamente, históricamente, éticamente lo que pasa a nuestro alrededor y que tiene un impacto fundamental en nuestra vida cotidiana? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Hay alguien? No, bueno, pues para cerrar yo quizás por bajar un poco más a la tierra el debate, ¿no? Que estamos hablando de la desinformación, ¿os acordáis? Era un desafío para los derechos humanos, era un poco el título de nuestra mesa. Entonces voy a poner así, la voy a lanzar y a ver qué opináis, ¿no? Al final hablamos de, sobre todo, plataformas tecnológicas de las que hablaba Carlos, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de redes sociales. Bueno, regulación sí, no, como medidas para luchar contra la desinformación. Además, en algo tan importante como los derechos humanos, estamos hablando de algo básico. ¿Quién quiere abrir? Yo tengo la respuesta más breve, así que abro yo. Sí. Vale. ¿Alguien más quiere decir algo más que sí? Yo lo abordaría no tanto como una cuestión de regular la tecnología, sino de pensar cómo es la estructura de propietarios de la tecnología. Y a partir de ahí ya creo que lo siguiente va mucho más solo. Yo sí, con mayúsculas además. Creo que lo difícil es entender la posición del no, en el sentido de si entendemos que existan leyes para regular cualquier tipo de suceso que ocurre offline, ¿por qué somos tan resistentes a aceptar la idea de que también es necesaria la regulación online? Los mundos se replican y tienen consecuencias mutuamente y bueno, creo que sí que hay que regular. Es muy importante no caer en la regulación del contenido en sí y por eso creo que la ley de servicios digitales que he mencionado antes
tiene un buen enfoque a ese respecto, porque no toca el contenido si no es ilegal aplicando otras leyes, pero en ningún momento habla de contenido ilegal, aparte del que ya lo es. Y bueno, creo que ese es el enfoque. Regulación sí, pero sin entrar en el contenido. Hay otras vías de hacerlo. Tenemos una pregunta. Sí, no es pregunta. Observación. Bueno, gracias. Mi nombre es Vinicio. La situación está en que pareciera ser de que hay que regularlo completo, pero los que utilizan estas tecnologías son los gobiernos, son autoridades, son gente de poder. No recae en los ciudadanos. No está en la parte de los ciudadanos. O sea, la regulación sí, pero para la regulación de la transparencia de las autoridades, de la transparencia de los estados, de los gobiernos, de los partidos políticos, de las empresas que están utilizando estas tecnologías. Pero pareciera ser que después esta regulación solo cae en los ciudadanos. O sea, ¿y cuál es ese es el problema? De que vamos a llegar a un momento en que va a ser tanta la regulación que vamos a llegar a una censura. Ciertamente hay una autorregulación por parte de los usuarios de las plataformas digitales y de cómo se transmite esta información, y que seguramente hay muchos ciudadanos que ya rebasaron a muchos medios de comunicación, pero los que utilizan esta posverdad, las noticias falsas, todo este contenido basura para influenciar a una sociedad son los gobiernos y las personas con el poder, no los ciudadanos en sí como tal, como personas. Pues. O sea, ahí yo creo que es donde debe haber la regulación. Hola. Gracias por tu reflexión. Adelante. Hola. En primer lugar, quería agradecerles por el espacio. Mi nombre es Noelia, soy de Argentina. Y en relación a lo que dijo el compañero recién, yo creo que, y también quería vincularlo a lo expuesto por Carlos, que justamente hoy el poder que están generando todos estos grupos, que en general son privados y son empresarios, están erosionando a los gobiernos tradicionales democráticos y el Estado de Derecho, y que justamente creo que ahí está el riesgo, y mi pregunta iba justamente a esto: ¿cómo lo regulamos? Creo que también es un sí en mayúsculas, pero digo, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque al ser un problema transfronterizo, entonces no basta con una regulación local de un país determinado. Entonces creo que bueno, es un trabajo internacional de los organismos que puedan ir bajando una línea como para que la democracia no quede tan debilitada frente a estos actores privados, porque creo que lo que pueda hacer un gobierno solo ahí queda muy flojo, me parece. Eso, un pequeño aporte y gracias. No, gracias a ti. Le pasamos a la compañera. Sí. No, solo una cosita breve, porque me ha venido, con lo que estáis hablando, me ha venido el año pasado en el curso que se hizo con Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Claro, el problema es que no estamos hablando de entidades estrictamente privadas, porque regular lo privado puede ser más fácil. El problema es que esto no sucedería si, en este caso, Estados Unidos o los gobiernos más potentes del mundo no estuvieran encima de esto. Es decir, podemos generar un tipo de control en el marco europeo supranacional, pero desde luego pensar que los gobiernos no es que vayan a regular, porque sencillamente están implicados y desarrollan la propia inteligencia artificial en base a sus deseos, deberes. Por tanto, es verdad que hay que regularlo, pero yo creo que habrá que empezar por Europa, y todo lo demás a mí me parece, yo soy absolutamente pesimista. ¿Alguien quiere acabar con una reflexión más optimista o le damos... O lo pasamos, bueno, para que puedan aportar y responder un poquito los compañeros a lo que han intervenido? No sé si por ahí queréis... Bueno, lo primero que hay que decir es que la regulación que existe ahora mismo a nivel europeo, la Ley de Servicios Digitales, que es a la que me he referido,
son las plataformas las que tienen que cumplir con esta regulación, no está dirigida a los ciudadanos. Los ciudadanos, como mucho, lo que tienen dentro de ese marco legislativo son derechos a la hora de protestar por la decisión de una plataforma de que les ha eliminado un contenido o no ha eliminado algo que han denunciado. Pero la Ley de Servicios Digitales no regula y no manda nada a ningún ciudadano, no restringe la libertad de ningún ciudadano. Lo que pide es rendición de cuentas y mayor transparencia a las plataformas, que son empresas privadas con un modelo de negocio y un diseño peligroso. O sea, en Europa no se está yendo al contenido y al derecho del ciudadano, que ese es el malentendido, intencionado o no, de los gobiernos como el estadounidense a la hora de atacarnos. Y dentro de lo que hay a nivel mundial, yo creo que en Europa tenemos una de las leyes más avanzadas y hechas con más finas a la hora de elaborarlas y de no meterse precisamente con estos temas de libertad de expresión que existen ahora mismo en el planeta. Muy brevemente, creo que como bien estaba planteado Noelia, ¿no? Hay usos que efectivamente tienen que ver con cosas que nos parecen que están mal. Y esas cosas que nos parecen que están mal no son nuevas. Es decir, nos llevan pareciendo mal desde hace mucho tiempo. Tenemos pensamientos, normativas que se podrían replicar y adaptar. Es decir, podríamos pensar que si no nos gusta o no queremos que haya organismos, ya sea públicos, paraestatales, parapoliciales, etcétera, que hagan un uso de ciertas tecnologías que afecten a los derechos humanos, pues podemos empezar a pensar que tenemos que intentar replicar o incluso ampliar un tipo de tratado como el de no proliferación de armas nucleares. Es decir, mecanismos existen, hay de sobra, está todo bastante inventado, lo que nos falta es algo que está mucho más ligado con la voluntad política y sobre todo con una estructura de posibilidad. Y por eso decía antes de broma que si yo tuviese que atacar algo, sería la estructura de propiedad de esta tecnología, porque una vez que empiezas a hablar de desconcentración, de transparencia, de cogobernanza de ciertas tecnologías, porque por su naturaleza no pueden ser privativas, es decir, por su naturaleza no funcionan bien en un mecanismo de competición como puede ser el fabricante de café, pues tenemos que empezar a hablar de un sistema de gobernanza global de ciertas tecnologías. Sí, simplemente para sumar a la conversación, creo que estamos hablando, claro, de dos regulaciones diferentes. Por un lado de desinformación y por otro lado de inteligencia artificial. En el caso de inteligencia artificial, creo que lo que ha hecho Europa también es un ejemplo. Y es un paso muy valiente, es muy polémico. Mucha gente dice, pues, ¿para qué vamos a regularnos nosotros si luego en otros lugares hay libertad total para hacer lo que uno quiera? A mí me alegra estar en un sitio que ha tomado esa decisión. Esa regulación sí que afecta a los gobiernos, la inteligencia artificial, me refiero. Y creo, otro punto que une un poco las dos regulaciones y que lo mencionan muy bien, por eso insisto en este informe de AI Now, toca exactamente estos temas. Ellos dicen, estamos hablando de inteligencia artificial, pero la agenda de la inteligencia artificial está sirviendo un poco de caballo de Troya para cambiar cosas que van mucho más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Para entrar en un mundo completamente desregulado, con otros valores, con otro tipo de desigualdad, con otro tipo de merecimientos, de justificación, de opacidad. Entonces, bueno, yo creo que los temas al final se superponen muy, muy rápidamente. Pues ya no sé si tenéis alguna intervención más, alguna reflexión. Bueno, yo quiero agradeceros a los tres, a Raquel, a Pablo y a Carlos, esta interesantísima mesa que hemos tenido. Seguramente muchas cuestiones quedan en el aire, pero sobre todo creo que ideas, reflexiones que nos podemos llevar a casa. Bueno, como decía Carlos, esto de que la política era entre humanos, ¿no? Pues bueno, pues creo que entre nosotros podemos sacar algunas conclusiones o por lo menos algunas ideas para los siguientes turnos y mesas. Y bueno, agradeceros que estéis aquí y creo que tenemos todos hambre, así que vamos allá. Muchas gracias.